poder compartir un interesante aprendizaje. Bueno, creo que algunos me vienen siguiendo a través del blog o a través de las redes sociales y bueno, voy a hacer la presentación formal para quienes aún no me han escuchado como alumno. Soy Patricia Urich, nacida en Argentina. Sí, Gaby, buenos días. Sí, allí en Japón es de mañana, qué bárbaro, 12 horas de diferencia. Bueno, hace 11 años que me dedico a superación personal, desde distintas técnicas de medicina natural en un comienzo, y luego comencé a incursionar en lo que es programación neurolingüística y coaching ontológico desde hace 5 años. Vengo trabajando desde esta temática de forma presencial en Argentina. Hace 11 años que vengo dando cursos, talleres, conferencias y bueno, me he incursionado en lo nuevo de la tecnología, del internet y he empezado a digitalizar todas mis conferencias. Y hoy quiero contarles de esto que vengo trabajando hace tantos años y de los resultados que he podido conseguir con las personas a nivel privado o a nivel grupal, de cómo aplicar estas técnicas en comunicación efectiva en todos los vínculos que mantenemos. Esto que hoy les voy a compartir es aplicable en todas las relaciones, solo que me parece tan importante detenernos en el rol que ejercemos como padre o como docente, porque tenemos niños o adolescentes a cargo que son nuestra responsabilidad. Y rescato una frase de Humberto Maturana, un biólogo de Chile, que desde sus entregas profesionales se trabaja mucho en coaching ontológico, y él habla que cuando una vez le consultaron si el futuro del mundo son los niños, y él sostiene que el futuro del mundo somos los adultos de hoy. Si tomamos conciencia que necesitamos adaptarnos al mundo de hoy, cambiar nuestros patrones de conducta y enseñarle desde nuestras acciones otras cosas a nuestros niños. Si nos comprometemos a esto, sí vamos a construir un futuro mejor, porque estaremos preparando a estos niños para un futuro mejor. Y vaya si es movilizante escuchar esta enseñanza de Maturana, porque nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo desde nuestro rol de padre o de docente. Y yo me incluyo en el tema porque les puedo decir que cuando en el 2007 ingresé a la Escuela de Programación Neurolingüística, me di cuenta cuántos errores había cometido con mi hijo. Hoy tiene 17 años, en aquel momento estaba entrando a su adolescencia. Y descubrir esto maravilloso de cómo funciona el proceso de la comunicación en los seres humanos a nivel neurológico es interesante por los resultados que conseguimos, porque esto es lo primero que tenemos que aprender los que somos entrenadores de programación neurolingüística. Es la forma que tenemos que aprender de cómo funciona la comunicación del cliente que tengo frente a mí, con el que tengo que conectarme, hacer la empatía, el rapport, para movilizar desde su inconsciente la confianza para desarrollar la técnica y resolver el conflicto o la dificultad que lo trae a la sesión. Esto es lo primero que me pidieron en la escuela, ¿no? Y quien no hacía rapport, quien no sabía esto de la comunicación efectiva con el inconsciente de la persona, no lograba pasar el examen, sería, porque si no lográbamos esto, por más que supiéramos la técnica, no íbamos a hacer la conexión y la afinidad con el otro. Y cuando yo me veía dentro de la escuela, decía, esto lo tenemos que conocer todos los papás y docentes, nadie nos enseña esto. Y fue lo primero que hice luego de aprobar mi examen, crear los cursos de comunicación efectiva para padres, para docentes y para luego el mundo empresarial o los equipos de trabajo, que también esto es aplicable para todas las relaciones que nosotros mantenemos. Como psicóloga social también, que trabajo vínculos y grupos con problemáticas, realmente aprender esto es crear la tarea preventiva en el caso de nuestros niños o alumnos, de que no se nos vayan luego
a vicios, a adicciones, a peligros mayores. Y hoy ponía una frase dentro de mi Facebook, de una frase que resonaba en mis oídos de hace unos días, que trabajé con una paciente privada, una niña de 13 años, que su mamá me pidió que trabaje con ella su problemática. Es decir, le descubrió que en sus ataques de enojo se lastimaba los brazos, se los arañaba todo. Otros utilizan un vidrio, un bisturí para lastimarse. Y cuando hice la conexión con ella y fuimos hablando de por dónde pasaba su problemática, me dijo: yo me hago eso cuando me desespero de que papá y mamá no me escuchan. Entonces imagínense cuántos de nosotros nos pasa en la vida diaria de sentirnos excluidos, sin ser partes de un grupo, o malentendidos o enjuiciados, y desde allí nos mezclamos emocionalmente y sufrimos mucho cuando no nos sentimos escuchados. Imagínense cómo se sienten nuestros niños y nuestros alumnos cuando como adultos no sabemos escucharlo. Muchas de las cosas que voy a presentarles hoy realmente son inocentes, ustedes mismos, como yo lo fui desde el año 2007 cuando descubrí esto. Nadie nos enseña en la escuela esto, nadie nos enseña a ser padres, pero desde que pasé por la Escuela de Programación Neurolingüística y Coaching Ontológico me comprometí a ser parte, a ser vocera de estos conocimientos para que más familias estén unidas. Y dentro del chat puse una frase que le rescaté a la Madre Teresa de Calcuta cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz y le preguntaban qué se podía hacer por lograr la paz mundial, y ella manifestaba: vayan a sus hogares y amen a su familia. Si cada uno de nosotros logramos aplicar esto que les voy a comentar en esta noche y aprendemos estas técnicas, les puedo asegurar que cada uno comienza a conocerse mejor, a desarrollar otra comunicación interna para luego transformarse en el líder hacia el bienestar de todos los vínculos con los cuales ustedes mismos interactúan. Esto puede ser con su pareja, con sus hijos, con sus alumnos, con sus clientes, con sus empleados o con su jefe. Lo importante es que esto se aprende una vez y para siempre. Y lo que estas técnicas movilizan en la persona es como que te corren una venda, un telón que antes no te permitía ver que lo que el otro te decía pasaba por aquí. Y hay una serie de muchos secretos que ahora les voy a ir desarrollando a partir de cada filmina. Comunicación es esa habilidad que tenemos los seres humanos a través del lenguaje y de los gestos. ¿Y por qué pongo que es un grado complejo? Complejidad en psicología habla de algo que tiene como muchas partes desde donde analizarla. No estoy hablando lo que es complejo desde el lado de complicado, que no van a poder aprenderlo. Si yo pude aprenderlo, y si tantos otros entrenadores que lo hicieron conmigo lo lograron, y muchos de mis alumnos que luego se los transmití lo pudieron aplicar, les puedo asegurar que ustedes también. Complejo se le llama de psicología por la gran variedad de pasos que tiene esto que nosotros hacemos los seres humanos a la hora de comunicarnos. Y esto es lo que nos distingue de los seres humanos, de los animales. Los seres humanos tenemos un lenguaje, un complejo proceso de pensamiento que el animal no tiene, porque el animal trabaja por reacción, ¿no? Puede sentir emociones y reacciona y se defiende. En cambio nosotros pasamos las cosas que nos ocurren, las observamos, las procesamos en nuestro pensamiento y la transmitimos a través del lenguaje. Y el arte de la comunicación en tu vida es el nombre que le puse a mi curso, porque me parece que es todo un arte aprender a comunicarnos. Y comunicación efectiva es aquella que conseguimos por los resultados efectivos de nuestras acciones. Es decir, que uno sabe cómo fue la comunicación mirando el resultado. Por lo tanto, si hasta este momento te encuentras que quizás con un hijo te entiendes pero con el otro no, quiere decir que la comunicación que entablas con ese hijo
no es efectiva. Y me vas a decir, pero si utilizo la misma fórmula, le hablo de la misma forma, y ahí está el punto en cuestión. No podemos hablarles a todas las personas de la misma manera porque cada uno tiene una forma particular de procesar su comunicación. Y esto es lo que nadie nos enseñó y vamos por la vida creyendo que porque yo le hablo al otro todo, cuanto más le hablo, más me va a entender. Y esto es una de las cosas que me dejó una madre ayer en el artículo que escribí sobre cómo consigo que mi hijo me escuche, y me decía, bueno, considerando que dices que el 10% de lo que digo llega, voy a hablarle porque le va a entrar en algún momento la palabra. Y no es de esto de lo que se trata la comunicación, sino que logres transmitir la menor cantidad de palabras y que llegue la mayor cantidad del mensaje, porque la comunicación pasa más por observar, por escuchar, que por hablar. Y si lo miramos desde nuestros sentidos, tenemos 2 ojos, 2 oídos y una boca. Quiere decir que hay que escuchar el doble, hay que ver el doble y hay que hablar la mitad. Y esto es lo que no sabemos y vamos por la vida cada vez hablando más y levantando el tono de voz muchas veces, o sacando las conclusiones o los juicios de valor que cada uno hace desde cómo ve o interpreta la situación con ese vínculo, ¿no? Y si tomamos la frase de esta mi alumna, mi clienta, 13 años, decir, me enojaba cuando mis papás no me escuchan y no me dejan expresar. Y es en esos momentos en que desde la desesperación esta niña iba y se encerraba en el dormitorio y se lastimaba. Hoy sabemos que cuando el chico se siente no comprendido, no escuchado, tiene muchos peligros. Tiene todo el alcance de su mano en internet, tiene todo el alcance de su mano el peligro en la calle, y es allí donde como papás tenemos que ejercer la tarea preventiva de no ser amigos de nuestros hijos, que esta es la otra gran confusión. No se trata de ser amigos, se trata de ser el papá que pone pautas claras y las sostiene. Y porque el niño o el adolescente necesita encontrar pautas claras, que son las bases desde donde se siente seguro que hay alguien que responde por su vida y que le muestra cómo seguir en ese futuro hacia adelante. Imagínense si estamos hablando del adolescente, que es donde a veces se desatan más las crisis con respecto a la falta de herramientas para comunicarnos, porque el adolescente entra en una crisis biológica, hormonal, una crisis de crecimiento, una crisis de identidad, que hace que los estados emocionales se tornan bastante tormentosos por momentos. Entonces necesitamos saber cómo llegar a ese adolescente en ese momento de crisis, cuando hasta hace quizás 2 años atrás o 1 año atrás nos entendíamos mejor porque era un niño, pero de pronto la revolución hormonal, la crisis de identidad propia de la adolescencia hace que todo sea más difícil conversar. Y aquí les estoy presentando la filmina de los componentes de una conversación. Tenemos un dominio que es el lenguaje, otro dominio que es la emocionalidad y otro dominio que es el cuerpo. Cuando les estaba hablando recién de que cambia en el adolescente la parte emocional porque entra en crisis existencial, es porque estamos hablando de que aquí hay un cambio en el sistema, en la parte emocional, y también un cambio en la corporalidad, en su parte biológica, que hace que esas hormonas que suben y bajan le generen cambios de ánimo, y es como que en un círculo vicioso esto todo se modifica. Por lo tanto, es importante detectar desde el cuerpo cómo comunicarnos con ese chico, con ese hijo, con esa hija, ¿no? Porque cuando les hablo de que la comunicación efectiva reúne un 10% de palabra y un 90% de corporalidad, en la corporalidad se manifiesta justamente
eh, el estado de ánimo en el que se encuentra o la emoción en la que se encuentra su hijo o su alumno. Y mirando desde el cuerpo, haciendo una lectura del lenguaje corporal, podemos llegar a conectarnos, a crear esa empatía, ese estado de confianza, que es lo que registramos nosotros desde nuestro inconsciente, que es esa lectura que ni nos damos cuenta, que es un flash que hacemos, y con esa persona nos abrimos o con otra nos cerramos. Es porque nuestro inconsciente hace una lectura del cuerpo del otro y lo sentimos como una amenaza y nos cerramos. Nuestro hijo hace lo mismo, nos ve que por la posición del cuerpo, el tono de voz, nos consideramos para la comunicación una amenaza y se cierra a la posibilidad de dialogar. Entonces, la comunicación efectiva habla de un 10% de la palabra que estaría enfocado en la parte del lenguaje, y el 90% del lenguaje corporal está englobando la emocionalidad y el cuerpo. ¿Por qué la emocionalidad? Porque los estados de ánimo se manifiestan en el cuerpo. Si ustedes se visualizan a ustedes mismos frente al espejo cuando están enojados, tienen un gesto particular. Cuando observan a una persona que tiene miedo, tiene un gesto particular. Y eso es lo que primero inconscientemente registramos. Y desde ese estado de ánimo, las palabras que utilizamos son diferentes a las que utilizamos un día que estamos serenos. Por lo tanto, aprender a utilizar las palabras correctas en el estado emocional correcto y en la posición del cuerpo correcto hace que lo que transmitimos sea efectivo. Y lo vamos a captar que es efectivo por la respuesta del otro. Es decir, que a la hora de entablar una comunicación, siempre el chequeo es cómo me sigue el otro en la conversación. Si me está escuchando, si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque lo va a manifestar a través del cuerpo. ¿Cómo nos comunicamos cada uno de nosotros? Cada uno se comunica con el otro y su hijo, con el padre o con el docente, cada uno de un mapa mental particular. Y ese mapa mental que ven aquí tiene diferentes filtros, ¿sí? Yo tengo un mapa mental particular y cada uno de los que me están escuchando en la sala también lo tienen. Y desde ese mapa mental procesamos nuestra comunicación, nuestras palabras y nuestra interpretación del mensaje. En estos filtros les puedo nombrar que hay sistemas representacionales que son visuales, auditivos o kinestésicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que procesan su comunicación desde una posición visual, hay otros que lo hacen desde una posición auditiva y hay otros de una posición kinestésica. Por lo tanto, en el momento que te entiendes con un hijo y con el otro no, puede ser que tú seas una persona visual y te comuniques con tu hijo visual correctamente, pero no te entiendas con tu hijo kinestésico, porque estás hablando en otra frecuencia. Esto tiene todo un proceso de aprendizaje de cómo se registra una persona visual, auditiva y kinestésica. Cada una tiene una posición de cuerpo diferente, unas palabras diferentes, tienen un ritmo de respiración particular, interpretan la comunicación desde ciertas palabras y desde cierto tono de voz y desde cierta distancia corporal. Por lo tanto, desconocer esto es estar fallando en el 90% de la comunicación, porque aquí, detectando desde el cuerpo, puedo saber si mi comunicación la tengo que entablar desde un sistema visual, un sistema auditivo o un sistema kinestésico. Los tres sistemas los tenemos todos dentro de nosotros mismos, solo que preferimos habitualmente comunicarnos con uno de ellos. Yo les puedo decir que cuando ingresé a la escuela de PNL, yo tenía una marcada característica visual y kinestésica, pero muy bajo el auditivo.
Por lo tanto, yo tuve que aprender a trabajar el sistema auditivo, que significaba justamente aprender a escuchar, porque de lo contrario no me iba a conectar con las personas auditivas. Y cuando revisaba mi proceso de comunicación, veía que con ciertas personas no lograba comunicarme, y eran principalmente personas de carácter auditivo. Una de ellas era mi hijo. Entonces yo, cuando tenía que tocar ciertos temas, a lo mejor cuando tenía que ponerle un límite o ponerle alguna pauta donde él se resistía a hacerla respetar, y hacíamos cortocircuito, era por la forma en que yo le transmitía el tema. Cuando luego aprendí esto, a hablar en su idioma, significa que yo le hablaba en visual y él era auditivo. Era como que yo hablaba en castellano y él me entendía en inglés. No nos entendíamos, ¿sí? Entonces, de esta forma, la comunicación fue diferente. Y así vamos por la vida. Imagínense que ustedes pueden tener su pareja kinestésica y ustedes son visuales y hacen un cortocircuito total, porque la persona visual utiliza ciertas palabras que el kinestésico no utiliza. Entonces la persona le va a decir: no me estás entendiendo lo que yo te digo, eso yo no te dije. Un auditivo va a decir: eso que dijiste yo no lo dije, porque el auditivo es el que va a elegir las palabras precisas, y si se la cambiamos va a decir de inmediato: eso yo no lo dije. Quizás cuando les estoy relatando esto les resuena en sus oídos o en su mente ciertas personas que les dicen habitualmente: eso yo no dije. Cuando una persona dice eso yo no dije, estamos frente a un auditivo. También dentro de estos filtros, dentro del mapa mental, hay los metaprogramas o estilo de elección. Hay personas que le interesa ciertas cosas y a otras. Por eso puede ser que a un hijo le interese hablar de ciertos temas y a otro de tus hijos no le interesa hablar de ese tema. También está el filtro del lenguaje. ¿Por qué? Porque a cada sistema utiliza una palabra particular que el visual utiliza y que el auditivo no, y que el kinestésico no utiliza. Cada uno utiliza una palabra particular. Y luego, dentro de este mapa mental desde donde miramos el mundo y lo interpretamos, hay también una serie de creencias y valores que tienen que ver con parte de nuestra educación. Entonces, a la hora que tenemos ciertas creencias y valores, la persona que tenemos frente quizás tiene unas creencias y valores diferentes que hacen que mire su vida desde un paradigma diferente, y allí tenemos también quizás un cortocircuito. Por eso, comunicación efectiva es aprender que tengo de enfrente a mí un ser diferente que mira la vida desde otro lugar. Ya si lo vemos físicamente, yo estoy mirando hacia el norte y el otro quizás está mirando hacia el sur, y ya estamos mirando distintos espacios de la Tierra, ¿no? Y yo puedo estar viendo cosas en el norte que el del sur no ve, y el del sur ve cosas que yo estando mirando hacia el norte no veo. Y así nos va en la vida, ¿no? Que tenemos diferentes creencias, y desde esas creencias muchas veces decimos que algo se puede o no se puede hacer. Y si hasta ahora has tenido conflictos en ciertas relaciones, quizás digas: con esta persona no me puedo entender. Y es posible que te falte descubrir estos conocimientos para que puedas conectarte y crear ese estado de confianza, para que puedan abrirse a una comunicación sana, a una comunicación donde el escuchar esté de los dos lados, el hablar sea respetuosamente, sin utilizar palabras hirientes, hablar buscando que el otro comprenda, hablar tratando de acercarnos lo máximo posible a la forma en que interpreta el otro, sabiendo que siempre una pequeña distancia o brecha va a haber, porque no vamos a hacer el 100% fotocopia con el otro. Vamos a trabajar estas técnicas para llegar lo más cerca posible, para entenderme con el otro y llegar a un acuerdo, ¿sí? Por eso, cuando creé el arte de la comunicación en tu vida, la frase era: para ir al mundo del otro y traerlo al tuyo y cumplir un objetivo en común. Es decir, que con ese alumno, con ese hijo, con esa pareja, con ese cliente, con ese empleado, tenemos un objetivo en común, y por eso necesito
irme a la forma que el otro entiende en su comunicación para poder llegar a cumplir ese objetivo en común. Y el verdadero líder es aquella persona que logra unir a personas diferentes, con creencias y valores diferentes, con capacidades diferentes y llegar a la tarea de manera efectiva. Y esto lo podemos llevar a las organizaciones como la familia, a las organizaciones como la escuela o a las organizaciones como las empresas. En todos los espacios necesitamos encontrarnos con esa persona desde las conversaciones efectivas. Y esto es lo que está fallando hoy en el mundo. No hay sistema de comunicación efectiva. Parece que estuviésemos más comunicados que cuando nuestros abuelos o padres desarrollaban sus vínculos. Y resulta que hoy tenemos el internet, los celulares y todos los sistemas de comunicación y cada vez hablamos menos y cada vez nos comunicamos menos. Y falta esto, falta valorar, recuperar los vínculos, comenzar a encontrarme con el otro, como la posibilidad que es el otro para mí, en esta posibilidad de crecer y entendernos para construir vínculos sanos. Y este ha sido como mi sueño, ¿no? Comprometerme a movilizar los conocimientos que a las personas les falta para reconstruir vínculos. Por el bien de esa pareja que quizás vale la pena recuperar, por el bien de esos hijos que necesitan tener unos papás y un hogar donde volver todas las noches, donde se sientan dignos de pertenecer, una escuela donde recuerden a tal docente porque tenía la forma particular de comunicarse conmigo, siempre encontraba la forma de entenderme y de escucharme. Esto es interesante porque a cada uno le podrá pasar de mirar su historia y decir tal maestra o tal profesor siempre tuvo una actitud positiva conmigo, siempre me tuvo en cuenta. Y a lo mejor es 1, 2 en la cantidad de docentes que tuvimos. Por eso es interesante mañana ser nosotros los docentes recordados por aquellos alumnos a los que pudimos tocar en su corazón desde una comunicación efectiva. Bueno, como le decía, que cada sistema, por ejemplo, si vamos al visual, tiene un lenguaje particular, una emocionalidad y una posición corporal. Desde el cuerpo mostramos en qué estado de ánimo estamos y desde ese estado de ánimo hablamos. Es impresionante lo que yo logro rescatar a través de los mails que me escriben. Con las palabras que utilizan, al contarme la dificultad, ya puedo leer en qué estado emocional se encuentran cuando me están escribiendo. Por eso imagínense los problemas que hay en los vínculos en las empresas cuando se mandan memos o mail interno, porque el chat o el mail encierra el 10% de la comunicación y el 90% de la interpretación de ese mail lo pone la persona desde el 90% de emoción que tiene en ese momento. Así que así funcionan luego los malos entendidos o los conflictos internos en la empresa, porque se transmitió un mail, pero la interpretación de ese mail lo hizo cada uno desde la emoción en la que se encontraba. El auditivo también tiene un lenguaje particular, una forma particular de escuchar, de hacer silencio, unos estados de ánimo desde donde podemos a través del cuerpo leer en el que se encuentran, y los kinestésicos son los que más pasan toda su comunicación por el cuerpo y la emoción, porque como ven, kinestésico tiene que ver con la kinestesia con el cuerpo. Bueno, 10 puntos para tener en cuenta qué es comunicación efectiva. Uno es estar dispuesto a aprender y reaprender tu forma de comunicarte. De acuerdo a esto que te estoy mostrando, si no conocías que había 3 sistemas desde donde las personas procesamos la comunicación, ya sabrás que falta mucho por descubrir y aprender y reaprender, porque hay cosas que para llegar a la comunicación efectiva vas a tener que dejar de hacer. Estar dispuesto a escuchar más,
hablar y juzgar menos, ¿sí? Por esto de... Y el escuchar no solo se hace desde el oído, se hace desde la visión también, porque yo puedo escuchar como una forma metafórica de decir, observando qué le está pasando al otro, desde cómo tiene su rostro y preguntarle cómo te sentís, qué te estás pasando. Y de esta forma estoy ocupándome de escuchar su estado interior y estoy indagando, no le estoy diciendo, ¿estás enojado porque tenés esa cara? Eso ya es hacer un juicio. En cambio, escuchar más significa preguntar, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís hoy? No te veo bien de rostro, ¿te pasa algo? ¿Te sentís descompuesto? Es decir, de esta forma, indagando, logramos tener información sin hacer un juicio apresurado, porque a lo mejor tiene esa cara porque le duele la muela, o a lo mejor tiene esa cara porque un familiar muy cercano está muy enfermo, por ejemplo, o tiene un problema muy profundo, o una deuda que le saltó en el banco, algo, ¿no? Que vamos a enterarnos cuando el otro nos cuente. Punto 3 importante, ser congruente entre pensamiento, palabra y acción de lo que comunicas a tu hijo o alumno. ¿Y qué significa ser congruente? Significa poder decir y hacer. Si vamos a que la comunicación efectiva se interpreta en un 10% con la palabra y un 90% con el cuerpo, quiere decir que la congruencia debe estar entre lo que digo, que es el 10%, y lo que hago, que es el 90%. Y esto es lo que más nos cuesta a los padres, esto de ser congruente entre pensamiento, palabra y acción. El decirle hoy a un hijo que no y mañana aflojar y decirle que sí, es no ser congruente. Y desde ya que esto que les estoy enseñando hoy, cuando éramos niños, lo teníamos de forma innata. Nosotros a nuestros papis les sabíamos por dónde estar como buscándole la vuelta para conseguir lo que queríamos, ¿no? Lo que pasa que antes había como una comunicación más tajante y no se cuestionaba. Y hoy los padres de hoy es como que estamos en esa brecha en que fuimos como tuvimos una comunicación muy estricta y le temíamos a nuestros padres, y hoy flexibilizamos tanto esa comunicación que hoy le tenemos miedo a nuestros hijos, porque vemos que la cosa se desbordó de todo lo que pasa, ¿no? A través de la comunicación, la sobreexposición visual que hay a través de internet o la televisión, y entonces nos sentimos como sin recursos para los niños de hoy y la velocidad de lo que se vive hoy. Por lo tanto, el hoy decirle algo a nuestro hijo y mañana cambiarlo hace que no sea congruente, y es allí donde perdemos autoridad, perdemos nuestra fuerza en el rol y también se rompe la confianza. También ser congruente es que si yo le prometí tal cosa, mañana se lo tengo que cumplir, ¿sí? De esta forma construimos la confianza. ¿O a ustedes acaso no le pasa que cuando alguien le prometió algo y no les cumplió, ya comienzan a dudar de esa persona? Imagínense cuando se tratan de nuestros hijos o nuestros alumnos. Esto es crear la confianza desde la palabra dada y desde la palabra cumplida, que sería el punto 4. Punto 5 importante, que es el 90% de la comunicación, a través del lenguaje corporal, porque es la primera conexión que ustedes van a aprender a hacer con quien van a luego comunicarse. Primero tienen que hacer esa conexión del lenguaje corporal para alinear todo su proceso neurológico a la forma en que la persona que está frente a ustedes va a interpretar lo que ustedes digan. Y esto es una alineación previa de segundos, ¿sí? Pero es una alineación previa, un chequeo previo que se tiene que hacer para primero ver al otro, desde qué lenguaje me está hablando, desde su cuerpo, para luego yo poner ese mismo lenguaje y luego comenzar a desarrollar el mensaje. Recuerden siempre que hay que hablar menos y hay que escuchar más. El punto 6. Ver al hijo o al alumno como un digno otro, como un ser humano con derecho a expresarse. Y eso es lo que nos cuesta a veces. Reconocer que el otro es un ser diferente, pero que tiene derecho a expresarse. A veces asumimos el rol de padre
o de docente y creemos que estamos por sobre. Creo que está por sobre la responsabilidad para con la vida de ese hijo. Nuestro hijo va a ser responsable de las actividades o de las tareas que le competen para su edad, pero no es responsable de que nos comprenda a nosotros en el rol. Esa es nuestra responsabilidad como adultos. Por sobre ese niño o ese adolescente somos responsables nosotros. Y recordar siempre que por más que nos esté costando comunicarnos, tenemos que seguir respetándonos. No caer en el error de faltar el respeto, porque luego que le faltamos el respeto ya queda muy poco por construir, porque el ámbito de la comunicación de nuestro hijo o nuestro alumno hacia nosotros va a ser también desde la falta de respeto. Por eso es que desde las acciones enseñamos más que desde la palabra. 90% decimos con lo que hacemos y solo un 10% con lo que decimos. Educamos desde la acción. Por eso es importante, siempre les enseño en mis cursos a los docentes que antes de poner el pie en la clase que van a dictar, antes de entrar al aula, tienen que hacerse un chequeo previo de cómo están emocionalmente para entrar al aula. Y esto también incluye el curso del arte de la comunicación, de cómo cambiar nuestros estados de ánimo, porque si yo vengo y entro a la clase enojada con alguna docente o con la directora con la que tuve una discusión, eso quedó en mi cuerpo y entro a la clase con ese estado emocional y las emociones son contagiosas y luego vamos a encontrarnos que toda la clase se desarrolla en un clima de enojo. Por eso es importante esto de aprender a leer y a liderar previamente desde qué lugar voy a entrar a comunicarme con el otro. Punto 7, importante, detenernos a escuchar lo que nuestro hijo o el alumno tiene para decirnos de sus necesidades. Esto en el caso del alumno que estoy explicando, es cuando quizás hay un alumno particular que está necesitando, hay una atención, o en el momento que quiere decir algo, permitirnos que se exprese. Punto 8, indagar más para poder descubrir qué pasa por el mundo interno de ese niño o adolescente. Esto que les comentaba hoy, que cuando se encuentren con una persona y vean que tiene una cara como fruncida, no decirle que qué tenés conmigo, qué te pasa porque tenés esa cara de mal humor o de enojo, si no sabemos que lo que la persona siente es enojo. Quizás sea un enojo consigo mismo porque algo le salió mal, o quizás sea que está mal porque se siente descompuesto, o quizás tiene un problema grave con un familiar, ¿no? Indagar nos va a permitir no mapear, no meter, no sacar conclusiones, no enjuiciar, porque cuando enjuiciamos cortamos la posibilidad del puente, ponemos un muro. Evitar los juicios descalificantes o las conclusiones apresuradas, donde a veces decimos, yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que estás sintiendo en este momento con lo que te digo y esto no es correcto. Decir eso es como que en este momento yo esté adivinando lo que cada uno de ustedes en la sala está pensando o sintiendo, o que ustedes adivinen lo que yo puedo estar pensando o sintiendo en este momento que les hablo. No podemos saber lo que pasa por el mundo interno del otro a menos que el otro me lo cuente. Y punto 10, importante para esto de construir la relación y educar a ese niño, que en primer lugar la educación es responsabilidad del padre y luego continúa otra parte en la tarea docente. Dar pautas claras, porque desde pautas claras se pueden construir las bases firmes para construir una relación a largo tiempo y que cuando ocurra una crisis sabemos que vamos a poder estar frente a ese hijo o alumno para ayudarlo, y también nuestro hijo o alumno va a saber que frente a una crisis yo cuento con papá, mamá o esa docente que siempre me escucha y tiene una palabra justa para ayudarme a salir de ese problema. Las pautas claras son los límites que nuestros hijos necesitan para sentirse que tienen
de dónde tomarse, que hay algo firme, que a pesar que por momentos se resistan, manifiesten molestias porque le ponemos un límite, pero en el fondo, inconscientemente, ese rechazo significa que necesita ese límite, esa pauta, ese valor, esa ley sería, ¿no? Que le da el orden, la contención en este mundo tan fluctuante, inseguro, cambiante, que hace que ese niño y adolescente que cada vez se adelanta más en su adolescencia no sabe para qué lado ir con un mundo que lo lleva para cualquier lado. Y que papá y mamá estén allí con pautas claras, que haya un docente que aparece cuando lo ve en una corporalidad extraña, en ese chico, en ese niño, en ese adolescente, es muy importante, porque sabe que cuando hay un problema en la sociedad, sabe que puede contar con papá y mamá. Entonces, aprender comunicación efectiva, ¿qué es lo que permite? Entenderte y comunicarte con las personas de cada sistema, visual, auditivo y kinestésico, ¿sí? De esta forma, vas a aprender a trabajar los tres sistemas que los tenemos todos dentro de nosotros, pero que le damos preferencia a uno y desperdiciamos las capacidades que tienen los otros dos. Las personas que son netamente visual y no utilizan el auditivo y el kinestésico se están perdiendo ver la vida desde otro lugar y acceder a recursos que no están utilizando. A su vez que las personas visuales que no sepan que existe un auditivo y un kinestésico están fallando en su comunicación con las personas de este sistema. Cuando aprendan a descubrir estos tres sistemas en ustedes mismos, no solo que se van a liderar para hablar con un otro, sino que también van a descubrir recursos y talentos, capacidades que no estaban utilizando. Y le van a mejorar los resultados que hagan desde su mapa mental en todo su diario vivir, en cualquier proyecto que encaren. Porque esto lo que hace es, a nivel neurológico, movilizar y despertar capacidades que hasta hoy no sabían que existían para utilizar. Desarrollar la escucha activa lo que le va a permitir es construir esos puentes que necesitan entre la relación con su hijo y con su alumno. Porque cada hijo es diferente y ni hablar en el caso del docente que tiene a veces un aula de 20, 30, 40 alumnos, cada uno diferente, y que necesita trabajar los tres sistemas para que la clase siga fluida y que lo entiendan los alumnos de los tres sistemas. Esto es lo que me pasa a mí cuando yo doy las clases grupales. Tengo que hablar desde el sistema visual, auditivo y kinestésico. Imagínense que en este momento en que yo estoy hablando desde salas virtuales, para mí fue un desafío primero estudiar a ver si era capaz de llegar a través de los aprendizajes que transmitía a través de una sala virtual donde la gente no me viera o no me pudiera sentir, porque es como que la kinestesia no estaría. Y bueno, he trabajado la forma en que pueda transmitir casi el 100% de mi comunicación visual, auditiva y kinestésica, utilizando otros tonos de voz, utilizando las palabras que lleven al kinestésico, las palabras que lleven al visual, las palabras que lleven al auditivo, y de esta forma que el mensaje sea comprendido por todos los que están en la sala. Un punto importante, lo que genera en nuestro orden del tiempo, tan importante en estos tiempos que vuela todo, ¿no? Es que nos ahorra tiempos y disgustos, porque ya no necesito estar hablando para que me entiendan. Es hacer la conexión corporal con el otro, crear la confianza, transmitir el mensaje, escuchar la respuesta, indagar y cerrar la comunicación hacia el resultado que se quiere lograr. Esto les puedo asegurar que lleva mucho menos tiempo y principalmente se evitan muchos malos entendidos y muchos disgustos y muchas veces rupturas de relaciones. También aprender comunicación efectiva lo que hace es prevenir las consecuencias desagradables y peligrosas que hay, ¿no?, en el mundo hoy para nuestros hijos. Las adicciones están a la orden del día en cualquier espacio público donde se muevan nuestros hijos. También el internet
muestra y ofrece muchas cosas. Hoy hay grupos de las anoréxicas, de las que se cortan, de las bulímicas, es decir, hoy Internet se fue de las manos y hoy como papás tenemos que estar conectados para poder seguir qué le está pasando en ese mundo interno a nuestros hijos. Y cuando ese chico no se siente escuchado, no se siente comprendido, ¿qué pasa? En el momento de crisis no tiene a dónde ir y recurre en estas adicciones, desde ese vacío, desde esa crisis existencial. Por eso es necesario, desde la tarea preventiva, estar antes de que el problema se presente. Hoy me comunicaban desde una asociación que trabaja adicciones y le explicaba cuál era mi tarea profesional y de dónde los podía ayudar, y dice, la verdad que sí, podés ser parte del equipo preventivo, porque hay una parte donde ya trabajan a los chicos adictos, donde es mucho más difícil salir de ahí y donde la recaída puede volver a aparecer, porque es una reconstrucción que hay que hacer de todo ese ser y de ese mundo interno y de los vínculos familiares. La tarea preventiva ahorra muchos disgustos, es más económica y es más agradable. Por eso es que es mi compromiso estar siempre allí en la tarea preventiva de enseñar a desarrollar comunicación efectiva, de enseñarles a transformar sus emociones tóxicas, porque de esta manera construimos vínculos sanos y de esta manera no nos enfermamos y sentimos que la vida es agradable para vivir, porque nos sentimos que nos entendemos con todos, ¿no? También aprender el uso de las palabras para generar acciones efectivas, porque muchas veces utilizamos palabras incorrectas que no generan las acciones que nosotros necesitamos. Y entonces el uso de palabras incorrectas hace que haya malos entendidos o que la tarea en cuestión no se realizó porque el otro no lo comprendió o porque lo que yo dije no movilizó nada, no cambió nada. La comunicación siempre se evalúa de acuerdo al resultado conseguido. Por eso, en aquellos espacios donde no hay resultados positivos es porque está fallando la comunicación. Y hoy todo lo que hacemos, lo hacemos conversando. Cuando estuve en el entrenamiento de coaching, cada uno de los alumnos teníamos que decir a qué nos dedicábamos y para qué veníamos a la clase de coaching. Y cada uno, bueno, había gerentes, había yo mi tarea profesional como terapeuta, y todos terminaban diciendo lo que hacían, ¿no? En sus espacios laborales. Y el profesor después nos pregunta, pero ¿cómo vendés? ¿Cómo cerrás con tu proveedor? ¿Cómo atendés a tu paciente? Y bueno, yo hablo por teléfono, yo le escribo un mail, yo hago un pedido, yo le hago una oferta, yo trabajo las sesiones privadas. Entonces, ¿eso cómo lo haces? Y todos llegamos a la conclusión que lo hacemos conversando. Es decir, que vendemos conversando, disfrutamos conversando, nos encontramos con un otro siempre conversando. Y este punto central y clave de los vínculos, nadie nos ha enseñado a realizarlo correctamente. Y por eso hay cada vez más conflictos sociales, porque nos falta aprender a conversar, a escuchar, a interpretar el silencio del otro, a interpretar nuestros propios silencios y a construir vínculos desde aceptar que el otro es diferente y que está recontra bien que sea diferente, porque de esa diferencia me complemento y me nutro y crezco. Esto es que yo tengo un mapa, pero cuando me puedo abrir y aprendo a leer y aprender y escuchar del otro, mi mapa mental se nutre, se enriquece con todos los mapas mentales que voy por la vida aprendiendo a escuchar y a reconocer como un otro digno de expresarse conmigo en la vida. Alinear el lenguaje corporal y verbal es lo que va a permitir la mayor efectividad en esa comunicación que desarrolles. Y también importante el punto 9, que ya le estaba explicando hace un ratito, es crear los estados de ánimos que te permita liderarte internamente para luego liderar a tu familia o a tus alumnos o los demás vínculos con los que mantienes hacia resultados positivos para todos. Esto significa, dentro de PNL y coaching, ganar, ganar. Gano yo, ganas tú, ganamos nosotros, ganamos todos. Es decir, llegar al acuerdo que permita llegar al resultado que queremos lograr, ¿no? Llegar al entendimiento con ese hijo para que el vínculo siga de forma saludable. Y de esta forma, como
todo lo que hacemos, lo hacemos conversando y desde estados de ánimo. Las emociones son contagiosas, así que imagínense si yo estoy enojado y no cambié mi estado emocional, voy a liderar a todos desde mi conversación hacia el enojo. A menos que en la sala haya alguien que esté en estado de serenidad y tenga la capacidad de liderar al grupo hacia el estado de serenidad. Por eso es importante cómo esto, cuando lo aprendemos, nos transformamos en ese líder referente que nuestro hijo o alumno necesita. Y todo empieza en nuestro mundo interior. Por eso es que la Madre Teresa decía, la paz mundial comienza yendo tú a tu casa y amando a tu familia. Y amar a la familia significa estar dispuesto a escuchar lo interesante que el otro quiere compartir conmigo y poder disponerme a entenderlo y a crecer con ese hijo, con esa pareja, con ese alumno, porque no solo los padres vinimos a enseñar, también vinimos a aprender de nuestros hijos. Y al comienzo habrán visto que, bueno, soy parte del Instituto Serenity. Serenity es mi sistema de superación personal que he creado desde los síntomas que se manifiestan en las crisis de los vínculos o los síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo, ¿no? Y desde allí es donde trabajo con los clientes y los alumnos hacia el equilibrio, ¿no?, de todas nuestras situaciones. Por eso le he puesto a mi instituto virtual Serenity, como respetando esto que quiero transmitirle a todos a través de mi instituto, esta posibilidad de crear la superación personal, cada uno partiendo de eso que hoy no funciona bien en mi vida, que es el maestro que me está movilizando a llegar a donde necesito llegar. Por eso es que les dejo la invitación a que conozcan qué es estudiar de forma virtual. Yo, como psicóloga social, he cursado mi carrera a través del internet y he podido adquirir este aprendizaje a la vez que seguía atendiendo a mis clientes, a mis alumnos y a su vez mi vida personal, ¿no? Y por eso esto que hoy están vivenciando ustedes es una sala virtual desde donde se aprende, y esto que están escuchando en este momento a su vez se graba. Yo mañana o pasado se los voy a estar enviando por mail para que ustedes lo puedan escuchar o compartir con sus seres queridos que quizás hoy no pudieron estar en la sala, para que entiendan qué es esto de comunicación efectiva. Y he creado un blog particular donde el alumno tiene una clave de acceso, donde puede volver a escuchar cada una de las conferencias que les iré enseñando durante 8 semanas, las puede volver a escuchar en el horario que quiera, no tiene, y si un día no puede estar, por ejemplo, si hoy por cuestiones de que estamos en un país donde es madrugada y no puedo escuchar, la grabación hace que el alumno pueda escucharlo al otro día en la sala de conferencia privada, porque el video se sube en línea, y también en línea están todos los manuales de práctica, libros que pueden bajarse con los cuales realizar la práctica o profundizar el aprendizaje que les voy enseñando de distintos autores que trabajan estas técnicas, y también un foro privado donde semana a semana el alumno puede consultarme algo que no entendió en la conferencia, algo que está en los ejercicios de práctica que no lo comprende bien. Así que, ¿cómo se aprende programación neurolingüística y coaching ontológico? Se aprende practicando, se aprende observando, se aprende escuchando. Es la forma en que podemos procesar nuestro aprendizaje. Es llevar esto que estoy hoy expresándolo a ustedes en este momento, llevarlo a la vida misma y aprender a usar los ojos de otra manera, aprender a usar los oídos de otra forma, aprender a ser observadores silentes de lo que pasa a su alrededor, para poder aprender de eso y luego interactuar de acuerdo a esa observación que ustedes van a hacer de cada una de las cosas que clase a clase en las conferencias voy enseñando. Esta es la forma en que se aprende y se internaliza un aprendizaje. Desde psicología social también se habla que solo las personas aprendemos desde la praxis, por lo tanto no existe el fracaso, solo fue el resultado que me tocó vivir
para de eso rescatar un nuevo aprendizaje. Por eso es que digo que los alumnos que estudian conmigo aprenden disfrutando y disfrutan aprendiendo, porque hacer todo este proceso de aprendizaje desde el disfrute garantiza el máximo aprendizaje. Por eso es que siempre movilizo a mis alumnos a que disfruten, a que lo hagan con alegría, a que pasen por el proceso como un desafío, como algo interesante, con grandes expectativas, porque de esa forma se van a llevar el mayor aprendizaje. Y esto continúa porque continuamente cuando ustedes escuchan esto van a mañana observar lo que yo les estoy diciendo, lo van a observar en su vida misma y van a detectar cosas que antes no sabían, van a ver a sus alumnos de otra forma, a sus hijos de otra forma, a su pareja de otra forma, porque no sabían que esto es lo que estaba pasando en sus vínculos a la hora de no entenderse en la comunicación. Entonces, esto va a ser para un grupo muy reducido porque mi estilo de enseñar es seguir a los alumnos y garantizar de que han comprendido y que han pasado por cada clase aprendiendo y entendiendo y pudiendo sentirse capaces mañana de llevarlo a la vida misma. Y la forma, bueno, en que ustedes pueden saber qué es lo que va a incluir cada uno de los módulos es entrando al blog institutoserenity.com. Ahí en línea está un video donde les voy a explicar, me pueden conocer personalmente cómo estoy hablando. Luego están los temas que están en cada módulo y la forma, como les he explicado, que va a ser en sala virtual, no importa, la idea es hacerlo a las 15 horas de Argentina, que de esta forma los sábados tengo una frecuencia horaria que quienes quieren estar en vivo es un horario flexible para varios países. No obstante, aquel que tenga una actividad un sábado porque tenga una fiesta o algo así, no hay problema porque al otro día o a la más tardar el día lunes ya puede entrar con su clave de acceso y escuchar la videoconferencia y volver a escuchar la de la semana anterior, bajarse todos los ejercicios de práctica, los manuales, mirar nuevos videos en línea que les va a dar ejercicios para observar y practicar y principalmente observar la vida misma de acuerdo a lo que cada clase les voy presentando. Así que esto es lo que ya tengo trabajado con docentes, con padres, con profesionales, médicos también que han aprendido esto y aplicado con sus pacientes o equipos de equipo médico, ¿no? y enfermeros a la hora de trabajar en emergencia, donde se necesita transmitir con rapidez y con asertividad la comunicación porque hay una vida en peligro. Y esto sé que también funciona en ese espacio porque hay médicos que lo han podido comprobar. Así que bueno, esto es lo que les he presentado. El chat está abierto si alguno quiere preguntarme algo que no le ha quedado claro, algún punto que quieren que les vuelva a explicar. Está abierto para que me escriban la consulta y como les digo, mañana o pasado, a más tardar que me lleve el tiempo de procesar este video, les va a llegar al mail el acceso a la videoconferencia, si la pueden volver a escuchar y reflexionar sobre esto que es la inversión que es para su vida, que es para su familia, que es para todos los vínculos que ustedes le dan el valor de recuperar, de reconstruir, de mejorar. Y cuando programación neurolingüística entra en las vidas de las personas es un antes y un después. En mi vida misma me permitió en cuestión de meses escribir mi libro Concreta tus sueños, despertar capacidades que antes no creía que tenía, creer más en mí mismo, agilizar mis tiempos, ser más efectiva en los planes de acción que creaba y todo esto gracias a descubrir que por momentos necesitaba ser visual, por momentos aprender a manejar mi auditivo y por otros momentos ser kinestésica y de esta forma descubrí recursos que antes yo no utilizaba. Así que bueno, les dejo si me quieren escribir una pregunta o si no queda abierto el chat para saludarnos, despedirnos. Ya creo que ciertos países que era de tarde ya se habrá comenzado a anochecer y Gaby en Japón ya es su media mañana, así que ha sido un placer compartir estas cosas. Charlie,
Sí, el metaprograma dominante y el de nuestro interlocutor. Justamente, en la primera conferencia que incluye el arte de la comunicación en tu vida, hay un test que yo les doy para que se identifiquen, pero ustedes no van por la vida desde el test, corriendo a ver que te tengo que hacer el test para poder saber con qué sistema está funcionando. Hay posturas de cuerpo que es una serie de largas listas, ¿no? Hay posturas de cuerpo que tienen un visual particular, hay un tono de voz, hay un ritmo de respiración que el otro tiene, que eso es lo que debemos observar primero para hacer la conexión, ¿sí? Y cuando estamos en cierta postura de cuerpo, hace que estemos en un sistema y cambiamos de postura y cambiamos de sistema. Por lo tanto, no es lo mismo hablar con el cuerpo hacia adelante que hablar con el cuerpo hacia atrás, porque es como que funcionaría distintos espacios de nuestro cerebro. En una postura de cuerpo, nuestra mente funciona en visual y vamos a utilizar las palabras en visual y vamos a respirar como un visual y vamos a hablar de forma particularmente visual. Y si cambiamos de postura, vamos a poder alinearnos la frecuencia del auditivo, por ejemplo, para respirar de la forma del auditivo, hablar de la forma en el ritmo. Hay un proceso de pensamiento, de palabra, de ritmo, de respiración, de postura ocular, de los accesos oculares también, que hacen que de acuerdo a cómo movemos nuestros ojos, accedemos a informaciones, más bien información o palabras o sensaciones. Por eso es largo de explicar. Imagínense que yo lo he comprimido en 8 conferencias y aún luego que ustedes descubran esto van a seguir investigando y van a seguir descubriendo mucho. Yo aparte tengo que tener en línea el Power donde te vaya mostrando las distintas posturas de cuerpo que vas a comenzar a identificar en el otro. Desde ya que lo primero, Charlie, que hay que aprender es a leer el cuerpo. Y desde ese cuerpo que leo, yo puedo luego hacer la conexión para hacer que mi mente comience a funcionar en esa frecuencia. Y el metaprograma dominante es el que sale como inconscientemente en el otro y en nosotros. Solo que si yo quiero hacer conexión con el otro, soy yo el que estoy liderando, soy yo el que tengo que hacer el cambio de el metaprograma y el sistema representacional dominante del otro, para luego llevarnos a la frecuencia en que nos vamos a comprender los dos y el mensaje se transmite y puede ser entendido y el resultado que queremos lograr se va a lograr. ¿Hay alguna otra pregunta? Por eso cuando ingresen al blog de institutoserenity.com, allí van a estar la inversión del curso, de acuerdo a que si son desde Argentina o desde otros países, y desde ya que hay bonificaciones especiales si lo quieres hacer con amigos o con un grupo. Por ejemplo, si tienes un grupo de docentes con los que interactúas, me quieren escribir y les hago un paquete especial para cuando se trata de un grupo de amigos o compañeros de estudio o de trabajo que quieran hacer este entrenamiento de forma grupal y de esta forma acceden a un descuento. Por eso en ese caso tienen que comunicarse conmigo vía mail, ya tienen el mail que me escribieron para acceder a esta sala. Cualquier duda que quieran consultarme a su vez de lo que hoy les traté de transmitir, de qué se trata comunicación efectiva. No obstante, todo lo que me quieran escribir, ya tienen el mail y estoy abierta a explicarle. Y el resto de la información está en esa página cuando ingresan a institutoserenity.com. Muchas gracias por estar presentes en esta noche y desde ya que les agradezco si se muestran comprometidos en construir vínculos sanos con sus hijos, con sus alumnos, porque necesitamos comenzar a cambiar entre todos esto. Y me decían esta semana, y sí, pero ¿cómo logramos cambiar
y crear esa armonía que el mundo necesita. Sí, es muy difícil. Y lo vamos a lograr desde esto que yo abrí como posibilidad y que desde ya está en mis manos para que sigan caminando conmigo, para que podamos entre todos crear una posibilidad diferente para todos nuestros niños y nuestros adolescentes que necesitan sentirse partes en este mundo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y entre todos, si nos comprometemos, podemos ser una opción de ser humano en positivo que pueda, digamos, mostrar una opción de armonía. Yo les puedo asegurar que se puede lograr. Hay tantas cosas que he podido conseguir gracias a aplicar estas técnicas. He podido llegar a niños que no hablaban con otros profesionales. He podido tratar desde PNL y coaching casos que no habían sido resueltos. Por eso les puedo asegurar que la clave está en desarrollar el rapport, la confianza con ese otro que se va a sentir escuchado, tenido en cuenta, y que desde ese lugar pueden ahorrarse disgustos, rupturas de relaciones, enfermedades, y sentirse que da gusto seguir viviendo, porque vemos que nuestras relaciones fluyen, donde podemos conversar y sentirnos a gusto en todos lados. Creo que esto es lo que más nos dignifica como seres humanos. Así que les dejo un fuerte abrazo desde Argentina. Creo que Sandro, que recién te veo que has entrado, yo tengo grabada la conferencia, así que mañana también te va a llegar a tu mail, o a más tardar el día sábado, si se me complica por alguna cuestión de tiempo, de agenda, donde ustedes lo van a poder escuchar nuevamente y compartir con otros seres queridos. Ayúdenme a difundir esto. Yo lo pude, en un momento me jugué a atravesar el país, ¿no? Porque estas cosas donde yo vivía no estaban, tenía que hacer muchos kilómetros para estudiarla, y lo hice en primer lugar por mí. Y luego lo primero que hice fue decir, esto lo tengo que dar a conocer a muchos papás que no saben, a muchos docentes que no saben que por aquí pasan sus problemas. Y fue así que lo hice presencial, y hoy pues se los puedo entregar de forma virtual a todo el mundo, y que lo puedan ustedes multiplicar. Imagínense ustedes con estos conocimientos cuántos espacios van a liderar. Yo toqué una vida de ustedes y ustedes lo pueden multiplicar por 100, por 1000, porque cada uno tiene muchos vínculos en los cuales se relaciona y van a construir muchas relaciones sanas luego de aprender estas cosas. Así que será un placer que sean parte de mis alumnos. Pueden ahí ver el ejemplo de 4 testimonios. Uno de ellos es un médico, que están en el blog de institutoserenity.com, que han podido aplicar estas cosas y los resultados que han conseguido. Así que les dejo un fuerte abrazo. Nos seguimos comunicando a través del blog o de las redes sociales. Pueden escucharme también en el programa de radio que tengo todos los domingos, y si no, también lo pueden buscar en YouTube, que están las grabaciones que voy subiendo. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad en una sala de conferencia virtual.